Bienvenidos. La clase anterior estuvimos trabajando con polinomios, específicamente con suma, resta, multiplicación, y hoy vamos a trabajar con la división entre polinomios. Bien, división de polinomios. La primera división que vamos a ver es la división por un binomio de la forma x más menos b, que significa que la x no va a estar afectada ni por un coeficiente ni por un exponente, x más menos b. En este caso tenemos un ejemplo, ¿sí? Podemos ver un polinomio dividido por un binomio de esa forma, donde x, ¿sí? más 3 es el binomio, x no está afectado por ni un exponente ni un coeficiente y nuestro valor acá tenemos a más 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer para resolverlo? Aplicar la regla de Ruffini. Para aplicar la regla de Ruffini primero vamos a poner cada uno de los coeficientes, ¿sí? y el término independiente sin la indeterminada. Por lo tanto nos queda 4, 8, 2 y menos 9. Cada uno de ellos con su signo. Fíjense que como 4, 8 y 2 son positivos, no les puse nada, pero al 9, que es negativo, puse su signo. Ahora bien, ¿qué hacemos? Una línea, hacemos otra, ¿sí? Dejando un espacio, porque vamos a volver a poner números. Ahora bien, tenemos que dividir por x más 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir por menos 3. ¿Sí? Vamos a hacer Ruffini. Siempre debemos tener en cuenta que cambiamos el signo del segundo término, menos 3. Ahora sí, ¿qué hacemos? Bajamos el número 4, que es el primer coeficiente que aparece, y lo vamos a multiplicar por el menos 3 que escribimos en un principio. 4 por 3 son 12. Tenemos signo positivo y negativo, por lo tanto nos queda resultado negativo, restamos y nos queda menos 4. Una vez que tenemos esto, volvemos a multiplicar por 3, por menos 3, menos 4 por menos 3, 4 por 3, 12, ¿sí? Menos por menos, más, ¿sí? Por lo tanto, al ser los dos positivos tenemos 14, lo sumamos y ahora bien, 14 lo volvemos a multiplicar por 3, ¿sí? Entonces nos queda 42. ¿Qué es lo que hacemos? Positivo por negativo, nuevamente negativo, y vamos a obtener 51 negativo. Esto, ¿sí? es el resto de mi operación, es lo que no voy a usar para escribir el resultado, el cociente de la división. Lo que voy a usar es los valores que me quedaron, ¿sí? antes, 4, menos 4 y 14. ¿Cómo lo voy a escribir? Con un grado menos al polinomio al que estoy dividiendo. Entonces, si teníamos grado 3, el resultado nos va a quedar con grado 2, 4x al cuadrado menos 4, y los grados van disminuyendo. Fíjense que tengo 4x al cuadrado menos 4x más 14. ¿Sí? Con esto obtenemos el resultado de la división por un binomio de esta forma. Ahora bien, cuando aparece esto, ¿sí? y trabajamos con el resto, es decir, con el número 51, ¿qué significa? Tenemos teorema del resto. ¿Qué nos dice el teorema del resto? Que el resto, ¿sí? es el valor numérico del polinomio cuando yo lo reemplazo, ¿sí? en cada una de las indeterminadas por el valor, ¿sí? por el cual dividí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar, fíjense que mi polinomio es 4 por x al cubo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir menos 3 al cubo, voy a reemplazar. Seguido hacemos más 8x al cuadrado, que lo vamos a escribir como más 8 por menos 3 al cuadrado. Luego más 2x, por lo tanto más 2 por menos 3. Y por último menos 9. Si nosotros hacemos cada uno, ¿sí? de estos términos y lo resolvemos, separamos en términos así, ¿qué es lo que vamos a obtener? El resto. Entonces vamos a hacerlo 4 multiplicado por
menos 3 al cubo, por lo tanto, menos 27, más 8 multiplicado por 9, más 2 por menos 3, ya nos queda menos 6, menos 9. ¿Sí? Ahora bien, volvemos a separar y nos quedaría 4 por menos 27, 4 por 7, 28, me llevo 2, 4 por 2, 8 y 2, 10. Menos 108, más 8 por 9, 72, menos 6, menos 9. Al resolver cada uno de estos términos, podemos observar que nos da menos 51 al realizar la cuenta. Este valor siempre debe coincidir con el resto que obtuvimos haciendo Ruffini. Ahora, con esto vimos un ejemplo. Pasemos ahora a la división entre polinomios. Pasemos ahora a la división, pero por un polinomio. Fíjense que para dividir tenemos x elevado a 5 más 2x al cubo menos x menos 8 y lo dividimos por x al cuadrado menos 2x más 1. Ahora tenemos una división y dividimos por un polinomio. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? El algoritmo de la división. El primer polinomio no está completo, lo debemos completar. Nos quedaría x elevado a 5 más 0x a la cuarta, fíjense que completo, más 2x al cubo, más 0x al cuadrado, me está faltando ese término, menos x menos 8, que es el término independiente. Ahora bien, vamos a hacer la línea, ¿sí?, para poder dividir, y lo hacemos por x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Tenemos que tener en cuenta siempre que al primer término, ¿sí?, o a los términos los debemos ir eliminando para poder ir resolviendo nuestra división. Entonces, tengo que buscar, yo el primer término es x elevado a 5, tengo que buscar que debajo, ¿sí?, me quede menos x a la 5. Entonces, tengo que buscar un número por el cual yo multiplique por x al cuadrado para obtener menos x a la 5. ¿Por qué? Porque la idea es que nuestros términos se simplifiquen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir. Sabemos que el primero acá, x al cuadrado, por el cual lo debemos multiplicar, es positivo. Entonces vamos a buscar un número negativo para obtener un número negativo. Bien, x, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Exponente 2. Sabemos que en la multiplicación, cuando multiplicamos, sumamos los exponentes. Por lo tanto, me estaría haciendo falta un 3. ¿Por qué? Porque menos x cubo por x cuadrado, sumo los exponentes y me daría x menos x a la quinta, que es lo que necesito para, ¿sí?, poder simplificar, cancelar los dos términos y que ese término desaparezca para poder seguir con nuestra división. Ahora bien, ¿qué nos falta? Debemos empezar multiplicando por el último término. Entonces tenemos menos x cubo multiplicado por 1 menos x cubo. Entonces, ¿dónde voy a ubicar eso? Debajo del término que tiene x cubo, ¿sí? Ahora bien, multiplicamos menos x cubo por menos 2x. Entonces, menos por menos es más. 2 por 1, 2, x cubo por x, x a la cuarta. Entonces nos vamos a ir al término donde nos queda x a la cuarta más 2x a la cuarta, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Sumamos o restamos según sus signos. Entonces nos queda 0x a la cuarta más 2x a la cuarta, 2x a la cuarta. Acá tenemos 2x al cubo menos 1x al cubo, nos queda más 1x al cubo. ¿Qué hacemos? Continuamos dividiendo el x a la cuarta, ¿sí?, el término siguiente. ¿Cómo hago obtener, ¿sí?, menos 2x a la cuarta para poder cancelarlos? Fíjense que a un número positivo lo voy a tener que multiplicar por un número negativo para obtener un número negativo. Al 1, que tendríamos adelante de la x como coeficiente, lo voy a tener que multiplicar por 2 para obtener el 2 que necesito acá. Y para obtener x a la cuarta voy a necesitar x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago?
comienzo a multiplicar este término por el 1. Entonces me queda menos 2x al cuadrado por 1, menos 2x al cuadrado, que lo voy a tener que ubicar. Vamos a extender la línea. ¿Sí? Voy a bajar el 0x al cuadrado y lo voy a ubicar debajo, menos 2x al cuadrado. Ahora bien, continúo, menos 2x al cuadrado por menos 2x. Menos por menos más, 2 por 2 son 4 y x cuadrado por x, x al cubo. Entonces lo voy a ubicar aquí, más 4x al cubo. Una vez que multipliqué por todos los valores, porque fíjense que por el primero ya lo tenía multiplicado, menos 2x al cuadrado por x al cuadrado, menos 2x a la cuarta. Ambos términos se cancelan, ¿sí? Y nos queda por resolver estos dos. X al cubo más 4x al cubo, 5x al cubo. Y 0 menos 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Continuamos entonces con la división de estos valores, ¿sí? Lo que voy a hacer es bajar también en este caso, menos x. Voy a bajar otro de los términos que ya tenía. Bien, tengo que poder cancelar este término y fíjense que me tiene que quedar menos x al cubo. Nuevamente, como multiplicamos con un número positivo, vuelve a darnos negativo. Como debemos obtener el 5, ¿sí? Debemos multiplicar por 5 y como es x cubo, lo que voy a hacer es agregar una x para que sus exponentes sumen 3. Ahora bien, ¿qué es lo que debo hacer? Multiplicar nuevamente este término por cada uno de los términos del divisor. Entonces, menos 5x por 1, menos 5x, lo voy a ubicar debajo de las x, menos 5x por menos 2, menos por menos más, 2 por 5, 10 y x por x, x al cuadrado. Entonces nos queda más 10x al cuadrado. Nuevamente, menos 5x por x al cuadrado, menos 5x al cubo, que es el término que necesitábamos para poder cancelar. Resolvemos. ¿Sí? Nuevamente, me queda menos 2x al cuadrado más 10, me queda 8x al cuadrado y menos 6x. Una vez que obtengo esto, voy a volver a extender la línea y voy a bajar el número 8, ¿sí? Que es el término independiente. Y fíjense que podemos seguir dividiendo porque nuestros grados coinciden, en este caso x al cuadrado y x al cuadrado. Necesito un valor, ¿sí? Menos 8x al cuadrado para poder cancelar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Me va a quedar, ¿sí? En este término, menos, ¿sí? Porque necesito negativo, 8. Una vez que tengo el valor, lo que voy a hacer es multiplicar menos 8 por 1, ¿sí? Nos queda menos 8. Menos 8 por menos 2x, 8 por 2, 16, más 16x. ¿Sí? Puedo simplificar debido a que menos 8 por x al cuadrado, menos 8x al cuadrado. Y por último, nos queda resolver, ¿sí? Esta operación. Y nos queda menos 6x más 16x son 10x y menos 8 menos 8 menos 16. ¿Qué sucede en este caso? 10x menos 16. No voy a poder continuar dividiendo por nuestro divisor. ¿Por qué? Porque el grado, ¿sí? de lo que obtuve es menor que el grado del divisor. Por lo tanto, ¿qué obtenemos? Esto, ¿sí? que obtuvimos es nuestro cociente, es nuestro resultado de la división. Entonces lo podríamos escribir acá como menos x al cubo, menos 2x al cuadrado, menos 5x, menos 8. Y esto, ¿sí? que nos ha quedado ahí, es el resto de nuestra división. En toda división recuerden que tenemos tanto un resto como un cociente. En este caso nuestro resto es un polinomio de dos términos, 10x menos 16. Con esto vimos lo que es la división tanto por un binomio de una determinada forma y por un polinomio. Nos despedimos hasta el próximo video tutorial.